economista, que ya está disponible para charlar con nosotros. Julián, ¿cómo estás? Buen día, Facundo te saluda. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Julián, bueno, contanos un poco de qué se trata esta resolución que tomó el gobierno. Bueno, mira, por un lado nosotros, digamos, te lo digo primero en términos generales, ¿no? ¿Mm? Tenemos una estructura, porque se habla mucho, ¿viste? Del tema de, de la presión fiscal y demás cuestiones. Y uno de los problemas, porque Argentina tiene una presión fiscal menor al de los países desarrollados, ¿no? O sea, que eso es una mentira absoluta, que intentan decir quienes de alguna manera quieren hacer creer a la gente que se pagan demasiados impuestos acá en la Argentina y todo lo demás. Mm. El problema que tenemos es la regresividad de nuestra estructura tributaria. Es decir, que más lo sufre el que menos tiene, que es distinto u opuesto a una estructura progresiva que más paga el que más tiene. Claro. Entonces, esto está en línea, lo que vos me estás trayendo, bueno, para la conversación, ¿no? Lo que vos traes a la conversación está en línea con transformar la estructura tributaria en más progresiva. ¿Por qué? Porque si se disminuye la evasión, ¿no? Vos lo describiste muy bien en la presentación del tema, hay que informar, todos los contratos deberán ser informados para obtener la información que es relevante de manera tal de disminuir justamente la evasión, ¿no? Que aparece formalmente escrito en los artículos de difusión como regularizar la información fiscal, ¿sí? Es decir, Sí, disminuir la evasión, sí, ¿está sí, bien? sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando disminuye el pago de impuestos por parte de los que tienen que pagar impuestos, evasión, eh, si vos decís, la presión fiscal en la Argentina es del 33%, ¿no? Que, por ejemplo, en los países desarrollados está por encima del 40%, ¿sí? Mm. ¿Qué significa? Que el 33% del PBI total es recaudación tributaria, ingreso tributario del gobierno, ¿sí? Del Estado. Eh, pero si ese 33% cae todo en los no ricos, entonces los no ricos están pagando mucho. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aumentar eh, el control sobre que quienes tienen que pagar impuestos paguen los impuestos, disminuir la evasión. Entonces, de esa manera, ese mismo 33% va a recaer un poquitito menos en los no ricos y más en los sí ricos. Ujú. Entonces, de alguna manera, eso está en línea con muchos de los temas que venimos planteando y que venimos charlando incluso en las semanas anteriores, ¿no? Ahora, Julián, al momento de firmar un contrato, si la inmobiliaria o el propietario tiene que hacer la declaración o informar a la FIP, indirectamente me va a trasladar ese precio del alquiler o ese impuesto me lo va a trasladar a mí. No, 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 porque lo que de esa manera, lo que está queriendo hacer la Administración Federal de Ingresos Públicos es tener la información eh, de las propiedades, de la riqueza de todos los Está individuos. bien, Entonces, lo que no está declarado está claro, fuera de conocimiento. claro, está Entonces, bien, está bien. si pasa a estar declarado, entonces esa persona rica, Mm. por decirlo de algún modo, no es Es, que todo el es mundo que tiene un departamento, que tiene un departamento, perdón. es para blanquear una propiedad que yo tengo para alquilar, digamos, una cuestión así. Claro, no significa que todo el que tiene una propiedad es rico, ¿está bien? Está bien. Pero hay mucha gente que declara mal. Nosotros hemos tomado conocimiento incluso desde la gestión de Axel Kicillof, que lleva poco más de un año,
en la provincia de Buenos Aires cómo se están detectando inmuebles y viviendas ricas. Sí, countries que no pagan ARBA, por ejemplo. Exactamente. Sí. Entonces, viviendas de ricos o que no son declarados o que son declarados como terrenos vacíos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Obtener información para que paguen los que tienen que pagar, ¿sí? Entonces, no es que esa persona rica te va a trasladar el impuesto al inquilino. No, esa persona rica va a tener que pagar por lo que antes no declaraba. Está bien. Bien. Bueno, y ahí eso tiene que mediar la inmobiliaria, digamos, para que eso no ocurra. Es todo un sistema un poco más complejo de información, donde tiene que haber declaraciones de los distintos componentes de las operaciones. Ahora, integrantes de las operaciones. Ahora, lo que me parece interesante es que se van a pagar multas, y multas muy caras, para quienes mienten en sus declaraciones. Bien. Por lo tanto, eso de alguna manera entiendo yo que va a disminuir esta falta de declarar, ¿no? Esta ausencia de declaración, porque los temores a las multas van a ser es como cuando vas manejando en una avenida a 60 y de pronto te aparece el cartelito de 40 y estás solo. Claro. Vos bajás la velocidad, ¿por qué? Porque si me agarra una cámara y me ensarta la multa, y después la tengo que pagar y son multas caras. Entonces, vos bajás, por más que estés solo, vos bajás la velocidad. Bueno, la misma lógica va a operar con una buena parte de la gente que va a empezar a declarar, justamente para evitar pagar multas que van a ser mucho más caras que los impuestos asociados a las propiedades no declaradas. Bien. ¿Se entiende? Estamos hablando con Julián Denaro, economista. También ayer el presidente de la Nación, Julián, firmó el decreto para que paguen impuesto a las ganancias los que cobren más de 150.000 pesos. Bueno, esto es los periodistas lo analizamos como un gesto a la clase media. A nivel económico, ¿qué impacto tiene esto, Julián? ¿Qué me puedes decir? Hay mucho que decir al respecto, porque lo que se intenta transmitir a través de los medios masivos de comunicación, que están manejados fundamentalmente por las corporaciones y por los sectores de poder, a veces termina siendo mentira. A ver, por ejemplo, una de las mentiras, ¿no? Es decir, mentira. ¿Es verdad que el salario no es ganancia? Sí, claro, el salario no es ganancia. Ahora, ¿es verdad que ningún salario es altísimo? Y no es verdad. Entonces, ¿debería ser que algunos salarios altísimos paguen? Y sí, porque si son altos, estamos hablando de los sectores del 25% mejor ubicado en la escala de distribución de ingresos. Por lo tanto, tienen que pagar impuestos si queremos convertir justamente la estructura tributaria en más progresiva, ¿no? De eso estamos hablando. Ahora, hay muchas miradas al respecto, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo per se, es decir, es un impuesto de estructura progresiva, porque más paga el que más tiene. Distinto al impuesto al consumo. El IVA es un impuesto regresivo, porque si estamos en la cola del supermercado, un sujeto que gana 50.000 pesos por mes y otro que gana 500.000 pesos por mes, los dos pagamos el mismo IVA por si compramos el mismo paquete de fideos, el mismo paquete de yogur y el mismo paquete de harina, estamos pagando el mismo IVA. Sí, tal cual. Más lo sufre el que menos tiene. O sea, el impuesto al consumo es un impuesto regresivo. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el impuesto a las ganancias entonces? Visto de esta forma, habría que expandir el impuesto a las ganancias y tal vez reducir el impuesto al consumo. Abriendo juego, no sé si hay que reducir el impuesto al consumo, porque habría que ver la implementación de eso, porque a veces bajar el impuesto al consumo decía, porque bajen los precios, y no, y en realidad la diferencia se la quedaron
las empresas intermediarias. O sea que no, digamos, no estoy hablando, no me quiero meter con eso que es más complejo. Pero sí con el tema del impuesto a las ganancias. Ahora, ¿qué se podría hacer? Que yo lo tengo escrito en mis últimos 2 libros, ya lo vengo escribiendo con énfasis, y en mi próximo también va a salir. Que una forma de quitarle el juego discursivo al problema, es decir, el salario no es ganancia, por supuesto, se podría llamar impuesto a los ingresos, ¿no? Algunos dirían impuesto a los altos ingresos, pero si es un impuesto progresivo, por ahí lo que hay que hacer es una escala razonable para todos los ingresos y que todos los ingresos paguen impuestos progresivos y tal vez menos de los impuestos regresivos. Es decir, es una cuestión de organización, pero, hablar de que el impuesto a las ganancias es un problema, me parece que es una instalación que quieren hacer los sectores de poder a través de los medios de comunicación para quitarle un poco de poder al gobierno actual que intenta mejorar en términos de distribución de ingresos, ¿no? El aporte solidario para el fondo de emergencia, este impuesto, ¿no?, a las grandes fortunas, ¿sabes si se ha podido cobrar o no, Julián? ¿Hay información de eso? No la tengo, pero de todos modos, fíjate que en la pregunta vos utilizaste 2 términos, ¿no? Utilizaste aporte extraordinario o aporte solidario, sí, y el otro término que utilizaste es impuesto, y no es lo mismo. No. Aporte extraordinario o aporte solidario es una sola vez. Impuesto es que hay que pagarlo todos los años. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no se transforma el aporte solidario en impuesto, que lo paguen todos los años? Digamos, lo que se busca no es, como yo he insistido de esta forma, ¿no? Repetidas veces. Digamos, no se trata, como dicen muchos, de quitarle a los más ricos. Se trata de evitar que la acumulen tan rápido, porque está estudiado en el mundo, esto es algo mundial, global, que los sectores más ricos la están acumulando cada vez más rápido. Entonces lo que se intenta hacer es justamente a través de un marco legal, a través de la organización de los pueblos, a través de un Estado, de hacer que a través de los impuestos, en todo caso, la acumulen cada vez más despacio. Y eso, ¿en qué resultaría? En la disminución de la pobreza. Porque si la riqueza se concentra cada vez más rápido en los sectores más ricos, ¿qué pasa con la distribución de esa riqueza? Queda excluido cada vez más un mayor porcentaje de la población. Es decir, claro, aumenta la pobreza a la medida que aumenta la concentración. Por eso lo que hay que hacer es políticas de distribución de ingresos. Y también es mentira, otra cosa que se ha instalado, y que mucha gente repite porque no lo entiende, que si los ricos pagan este impuesto, entonces van a disminuir las inversiones. No, las inversiones no tienen que ver, ni siquiera tienen que ver con los impuestos, las inversiones productivas, estamos hablando, ¿no? Inversión productiva, no la colocación financiera en el circuito financiero con el modelo que ya nos ha hecho tanto daño, ¿no? Estoy hablando de inversiones productivas que generan bienes y servicios, que generan empleo, ¿tá? Las inversiones productivas van en función de que se produzca y se vende, no de los impuestos. Yo siempre juego con esto para poder verlo. Te tiro 2 ejemplos extremos. Nosotros somos un capital inversor, ¿no es cierto? Que producimos bienes y servicios, construcción, hotelería, lo que se te ocurra, gastronomía, ¿no? Y vamos a invertir tenemos 2 países para invertir, ¿no? sí. En un país nos cobran un 50% de impuestos, pero nuestra ganancia es un 50% sobre el capital invertido, ¿sí? O sea, a pesar de que pagamos un 50%, tenemos un 50% de ganancia neta. Y en otro país nos cobran un 5%. Y nuestra ganancia neta es un 10%. ¿Dónde vamos a invertir? En donde ganamos más. Entonces no es una cuestión de impuestos. Puse mal el ejemplo, porque 50 no queda 50, pero no importa. Ponerle que sea 50 y que queden 30,
y que en el otro pagues 5 y te quedan 5, ¿sí? Ujú. Vas a invertir en el país en donde más ganes. Y eso tiene que ver con la demanda. Es decir, si hay una sociedad que tiene un mayor poder adquisitivo, un mayor poder de compra, generalmente es donde mayor utilidades vas a tener, ¿no es cierto? Totalmente. O sea que Y justamente, discúlpame, ¿no? sí, Justamente ahí está explicado que mejoras en la distribución del ingreso son lo que va a mejorar, en todo caso, la llegada de inversiones productivas. claro, claro. Bueno, y al final el tema retenciones que el gobierno amagó y ¿qué te parece que debería hacer el presidente Guzmán en este sentido? Las retenciones a las exportaciones son, como hablábamos del impuesto a las ganancias, que es un impuesto progresivo. Las retenciones, de alguna manera, también funcionan de esa forma. ¿Por qué? Porque disminuyen los precios en la mesa de los argentinos y además generan una importante recaudación para el Estado, que es recaudación imprescindible para inversión productiva y para políticas de distribución de ingresos. Ahora, lo que nosotros tenemos en este momento, esto es muy fácil explicarlo, ¿no? Si entran 1.000 pesos, en pesos lo digo, ¿no? Si Mm, entran 1.000 pesos por kilo de carne y se paga un 30% de retenciones, el exportador recibe 700. Entonces, inmediatamente en la mesa de los argentinos, por una cuestión de costo de oportunidad, el precio baja de 1.000 a 700. Eso también va acompañado de cupos de exportación, que impide que los exportadores exporten todo lo que quieran, porque primero tenemos que comer los argentinos lo que nosotros mismos producimos. claro. Porque si no también puede pasar, como pasó durante el gobierno de Macri, que los exportadores exportaban todo y cuando faltaba, importaban. Increíble, ¿no? Porque Sí, 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 producimos sí, sí. para 400 millones de personas y terminábamos importando lo que nosotros mismos producíamos. ¿Es un negocio de quién? De los intermediarios. Claro. ¿Y quién lo paga como costo? El conjunto de la sociedad. Entonces, por, por definición, digamos, las retenciones a las exportaciones constituyen un mecanismo distributivo y además que está en línea con lo que se llama la renta agraria diferencial, porque, digamos, Argentina tiene un costo de producción para alimentos y materias primas mucho menor al del resto del mundo, por la bondad, grandiosidad de nuestro clima, de nuestra variedad de climas y nuestra variedad de suelos. Mm, Entonces, esa diferencia de costo, suponete, si el precio internacional es de 1.000, y en Europa producirlo cuesta 700, en Argentina cuesta 100. Entonces, esos 600 de diferencia no son producto del trabajo, son producto de la bondad de nuestro clima y de nuestro suelo. Corresponde al conjunto, en todo caso, corresponde a toda la cadena de producción, distribución y comercialización, no a los exportadores que son los intermediarios, que son unos pocos. Entonces, son unas pocas empresas que se quieren quedar con todo. Pero las retenciones son un mecanismo para regular. Ahora, en este momento, y te la hice larga porque quiero ir a este punto que voy a hacer ahora, lo importante, lo estratégico, es cumplir con el presupuesto. Y cumplir con el presupuesto significa bajar la inflación al 29%. mm, mm, Entonces, nosotros tuvimos una disminución de la inflación desde el gobierno de Macri, que fue un descalabro absoluto, un descontrol absoluto y una destrucción absoluta. A pesar de todo y a pesar de la pandemia y a pesar de millones de problemas, se ha conseguido bajar la inflación desde el 2019 al 2020. Y el objetivo, según está en el presupuesto, es continuar con esa reducción de la inflación. Si en ese mecanismo, si en ese proceso de bajar la inflación al gobierno le sirve este acuerdo con las corporaciones formadoras de precios, bueno, bienvenidos desde ese punto de vista. Una cosa no quita la otra, es decir, las retenciones contribuyen a todo lo que dijimos. Ahora, si se consigue este objetivo de bajar la inflación a través de estas formas, de estos mecanismos, de esta forma de acuerdo con las corporaciones, y bueno, se está consiguiendo un objetivo que es estratégico, porque
Nosotros hablábamos de la mejora en la distribución de los ingresos. Sí. Y para mejorar la distribución de los ingresos, salarios y jubilaciones tienen que aumentar más que los precios. Totalmente. Y más que los precios de los alimentos. Entonces, si se consigue bajar la inflación para comenzar un periodo en el cual, como ocurriera durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, salarios y jubilaciones aumenten por encima de los precios todos los años, bienvenido que así sea. Una cosa no quita la otra, digo. Total. Julián, gracias por estos minutos, abrazo grande. Abrazo. Gracias. Julián Denaro, economista, explicando aquí algunas medidas tomadas por el gobierno.